Buenos días, estudiantes del cuarto año de educación básica. Bienvenidos a una clase más en esta modalidad virtual. El día de hoy veremos varios temas de la asignatura Lengua y Literatura. Hoy, 11 de enero del 2021, estamos en la semana número 12, por lo tanto vamos a hacer refuerzo de todos los temas vistos durante esta primera etapa correspondiente al segundo quimestre. Y comenzamos. El primer tema a reforzar es disfruto leer cuentos. Empezamos recordando qué es un cuento. El cuento es una narración breve en la que se narra una historia de ficción o hechos imaginarios. Posee un grupo reducido de personajes y el final de la historia siempre es feliz, ¿verdad? Con personajes de fantasía. Aquí podemos observar la estructura del cuento. Tenemos la situación inicial, luego viene el conflicto y por último la solución y desenlace. La situación inicial es la parte inicial de la historia, cómo comienza la historia. El conflicto es la parte donde se presenta el problema, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se da esta situación? Y por último tenemos solución y desenlace, que es la parte donde se soluciona el problema y por lo tanto finaliza la historia. Y como es un cuento, va a tener un final feliz. Aquí tenemos un ejemplo de la estructura de un cuento. Tenemos la introducción, el conflicto y desenlace. Introducción, comienza la historia, ¿verdad? Presenta los personajes que se dan en esta historia. Conflicto. Va narrando poco a poco el cuento, cuál será el problema. Y desenlace, el final, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona esta historia? ¿En qué concluye? Ahora tenemos los dialectos del castellano. Veamos qué es un dialecto. Dialecto se define como la variedad de una lengua que se habla en un determinado territorio. En este caso, en el Ecuador, nosotros hablamos el castellano. Y el castellano es la tercera lengua más hablada del mundo por el número de habitantes que tienen como lengua materna, ¿verdad? Aquí vamos a empezar a ver los dialectos principales en el Ecuador. Debido a que el dialecto es cada una de las variantes de una lengua, va a presentar diferentes entonaciones, acentos en su vocabulario y en las estructuras gramaticales de acuerdo a la región. En este caso, en la región Costa y Galápagos, utilizan diferentes tipos de dialectos, como posi, que significa correcto, afirmativo, positivo. Lámpara, algo poco realista, un mentiroso. Paisano, persona de la sierra. Por ejemplo, la niña le pregunta, ¿quieres comer? Y él le responde, posi. ¿Qué quiere decir? Que sí. Ahora veamos algunos dialectos principales en el Ecuador, pero en la región sierra tenemos ñaño, que significa hermano, guagua, niño, cachar, entender, comprender, achachay, sensación de frío y chungo, corazón. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí me cachas? Pues no, ¿verdad? El niño le trató de decir, ¿sí me entiendes? Y la niña le dijo que no. Por último tenemos la región amazónica. Gingiringongo. Es un juego infantil. Cucayo. Comestible que se lleva en los viajes. Tuco. Fuerte. Pelado. Un niño. Hola, pelado. ¿Jugamos al gingiringóngoro? Y acabamos de ver varios de los dialectos principales en el Ecuador de acuerdo a su región. Expresar lo que uno siente no siempre es fácil, depende de lo que estemos sintiendo y de con quién estemos hablando. Compartir los sentimientos se hace más fácil cuando creemos que lo que sentimos será compartido o le agradará a nuestros interlocutores, a las personas que nos escuchan. Pero cuando creemos que no les agradará lo que van a escuchar, tememos ser juzgados y se dificulta expresar nuestros sentimientos.
Es importante para sentirnos bien el reconocer nuestros sentimientos y emociones, saber cada uno de los sentimientos y emociones que nosotros tenemos y así expresarlos. Cuando uno habla lo que siente, se siente muy aliviado, parece que se hubiera quitado un peso de encima, mientras que si se lo calla por mucho tiempo, parece que fuera cargando un peso cada vez mayor, que nos agota y nos incomoda. Por ello es muy importante expresar todo lo que uno siente, no quedarnos callados y siempre decirlo para que así las otras personas nos puedan ayudar a comprender y a aconsejarnos qué hacer ante esa situación. Leer me acerca a la comunidad. Veamos primero qué es un texto informativo. Es aquel que transmite la realidad y presenta información sobre hechos, personajes, lugares, teorías, de manera objetiva, es decir, referida estrictamente a hechos o datos concretos y demostrables. Ya hemos visto varios tipos de texto informativo anteriormente. Ahora vamos a escuchar este texto informativo. Un oficio es una actividad laboral que se realiza cotidianamente. Se aprende con la práctica del mismo oficio, no por medio de estudios. Casi siempre está relacionado con actividades manuales. Algunos ejemplos de oficios son panadera, costurero, agricultor y peluquero. Entonces, para que nos quede un poquito más claro qué es un oficio, vamos a leer el siguiente contenido. Un oficio es una actividad laboral que generalmente está vinculada con procesos manuales o artesanales que no requieren de estudios formales, como por ejemplo el boceador, la compradora de papel, el albañil, el carpintero, la lavandera, la costurera, el zapatero, el panadero, el limpiabotas o el pintor. También tenemos pescador, mecánico y cartero. Ahora veamos qué es una profesión. Una profesión es una actividad laboral que requiere una formación académica especializada, como por ejemplo el abogado, maestro, contador, veterinaria, doctora, arquitecto, ingeniero y reportero. Estos son varios de las profesiones existentes y hay muchas más. Ahora vamos a recordar qué es la oración. La oración es un conjunto de palabras ordenadas que expresan una idea completa. Y veamos qué es la oración simple. La oración simple es aquella que consta de un solo sujeto y un solo predicado y expresa una sola acción. Ahora vamos a ver qué es el sujeto, predicado y verbo. Sujeto, predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Y el predicado es todo lo que se dice o hace el sujeto donde encontramos la acción. Y por lo tanto, el verbo. ¿Y qué es el verbo? Es aquel que nos indica la acción netamente. Es una palabra que nos indica la acción y la cual se encuentra en el predicado. Como por ejemplo, puede ser llorar, saltar, escribir, barrer, lavar, leer, cocinar, nadar, entre otros más. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos el caballo corre mucho. El caballo es el sujeto, es decir, la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Corre mucho es el predicado, es lo que se dice de el sujeto, en este caso del caballo. Y el verbo es la palabra que indica la acción, es decir, corre. Corre es el verbo. Ahora vamos a realizar la siguiente actividad. En la siguiente oración separa en sujeto y predicado y luego señala el verbo. Los niños nadan en la piscina. Para encontrar el sujeto realizamos la siguiente pregunta. ¿De quién se habla en la oración? Los niños, por lo tanto, es el sujeto. Para encontrar el predicado realizamos esta pregunta que dice, ¿qué hace el sujeto o qué hacen los niños? Nadan en la piscina, por lo tanto, ese es el predicado.
Ahora nos falta encontrar el verbo, la palabra que nos indica la acción. ¿Cuál es la acción en esta oración? Nadan, muy bien, del verbo nadar. Por lo tanto, nadan es el verbo y hemos realizado correctamente este ejercicio. Con esto hemos concluido la clase de refuerzo. Nos vemos en la sesión virtual.